Un referente fundamental de Bolívar Echeverría en este tema es el trabajo de Ferruccio Rosilandi, El lenguaje como trabajo y como mercado, que interpreta al proceso de trabajo como proceso de comunicación social, de producción, distribución y consumo de bienes, mensajes. En tercer término, Bolívar se refiere a las configuraciones histórico-concretas de la cultura. La cultura no existe al margen de sus configuraciones histórico-concretas. El proceso de reproducción social está constituido por la unidad de su significatividad transhistórica y su significatividad histórico-concreta. Unidad que solo ha podido realizarse de manera contradictoria. Después de definir el concepto de cultura en su significado positivo transhistórico, Bolívar Echeverría describirá las configuraciones histórico-concretas enajenadas de la cultura, implicadas lógica e históricamente en la cultura moderna. Los conceptos de enajenación y cosificación son para Bolívar conceptos clave para la crítica de la cultura moderna. La primera configuración enajenada de la cultura, del proceso de reproducción social, es su configuración como cultura escasa o productiva, centrada en la obtención del producto final de este proceso, en la producción de objetos y no en su sentido básico esencial, el desarrollo integral e ilimitado de los sujetos sociales, de la riqueza subjetiva. Ocurre aquí una alteración del orden jerárquico estructural del proceso reproductivo. El sujeto adopta simbólicamente el rol del producto y el objeto satisfactor adopta el estatus del sujeto. La relación sujeto-objeto existe aquí de manera invertida, enajenada y cosificadamente. Las relaciones sociales, la reciprocidad social, se configura como reciprocidad negativa. La figura del otro constituye una amenaza para mi sobrevivencia. Bolívar retomará aquí de la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre los conceptos de escasez o rareza y reciprocidad. La segunda configuración enajenada del proceso de reproducción social es su configuración como cultura moderna en su forma mercantil simple y mercantil capitalista. En su forma mercantil simple, el proceso de reproducción social-cultural está centrado en la obtención del producto, del resultado de este proceso, configurado como mercancía, como portador de valor. El proceso de reproducción mercantil implica la subordinación del trabajo social concreto, cualitativo y diverso, a trabajo abstracto e indeterminado, escindido respecto del trabajo concreto, para posibilitar su compraventa en el mercado. El sentido del proceso reproductivo, el destino social, queda en manos del libre mercado. La comunidad social, las diversas praxis sociales se encuentran desintegradas, atomizadas, constituyéndose en praxis privatizadas. Los sujetos existen en una situación histórica de asocialidad. No existe una planeación del sistema de necesidades y capacidades sociales. Lo que ocurre en este contexto histórico es una cosificación y enajenación de la cultura que se configura como unidad contradictoria de su forma natural reproductiva de valores de uso concretos y su forma histórica reproductiva de valor abstracto. El valor de uso concreto queda cosificado en el valor abstracto de la mercancía que será vendida. La forma mercantil capitalista del proceso de reproducción tiene como telos al plusvalor, la acumulación de capital. La riqueza subjetiva de los sujetos sociales, la cultura en sus diversas formas, queda aquí puesta al servicio de este fin destructivo de la vida. La subjetividad social está al servicio del capital que va a imponer todo un modo de vida. Existe una contradicción entre las necesidades de acumulación del capital y las necesidades reales de los sujetos que son permanentemente reprimidas
y sustituidas por necesidades artificiales creadas por el capital en su expansión. La producción de plusvalor ha usurpado a la comunidad humana su capacidad de decisión política, de libre elección de su identidad, de la figura social histórico concreta que la identifica. Para Bolívar Echeverría, la crítica radical de la cultura moderna reconoce como eje central la crítica de su enajenación en vistas de que sean los sujetos sociales quienes definan colectivamente el sentido, las características concretas de un proceso de reproducción social cultural centrado en el desarrollo libre, pleno, integral e ilimitado de las capacidades subjetivas y en la satisfacción plena de las necesidades sociales, centrado en la calidad de vida de los sujetos sociales que son cualitativamente diversos. Con ello, el sujeto social recobraría el papel protagónico, central de la praxis social que en verdad le corresponde. Bolívar Echeverría se refiere aquí a la autarquía, entendida como reconquista de la soberanía o capacidad política de la sociedad, intervenida por el funcionamiento destructivo, antisocial y antinatural de la acumulación de capital. La configuración moderna de la cultura implica dos niveles de subordinación. La subordinación formal de la cultura al capital refiere la subordinación de la forma de este proceso al capital. Las relaciones sociales se configuran como relación trabajo-asalariado-capital. La subordinación real del proceso de reproducción social cultural al capital refiere la subordinación del contenido material de este proceso, de todos y cada uno de los elementos, de sus elementos constitutivos, al incremento del capital, de sus factores subjetivo y objetivos. En su texto La modernidad americana, Bolívar Echeverría insistirá en la importancia de los conceptos de subordinación formal y subordinación real como conceptos claves de la crítica de la modernidad capitalista. El grado de subordinación histórico concreta de la vida social al capital es determinable desde estos conceptos. La crítica radical de la cultura moderna realizada por Bolívar Echeverría tiene como objetivo el develamiento de su carácter enajenado y contradictorio, el develamiento de la contradicción entre la forma natural de la reproducción social, cuyo sentido es el valor de uso, el bien común, y su forma concreta moderna, cuyo sentido es el valor y la valorización del valor, y ello en vistas de generar la construcción colectiva teórico-práctica de una cultura alternativa a la cultura mercantil capitalista. Después de referir los conceptos clave de la crítica de la cultura moderna, Bolívar Echeverría refiere las formas identitarias o etos posibles en el seno de la modernidad. Después de haberla caracterizado como constituida por la contradicción entre la producción del valor de uso y la producción del valor y el plusvalor. Los 4 ETE identificados por Bolívar corresponden a 4 configuraciones históricas, pero también lógicas, de la subjetividad moderna, del factor subjetivo moderno del proceso de reproducción. Se trata de formas identitarias que pueden existir de manera combinada y con mayor o menor predominancia en ámbitos continentales, nacionales, regionales o individuales. A través de los 4 ejes se construye la cultura moderna y la cultura política moderna. Lo importante de la teoría del cuádruple etos es que tiene como eje central a la forma natural de la reproducción social. Es desde la perspectiva de la afirmación radical del valor de uso, desde donde pueden evaluarse críticamente las modalidades lógico-históricas de su subordinación al valor y a la valorización del valor. Perspectiva que afirma lo que esencialmente es la cultura, el libre despliegue de la riqueza subjetiva, integral, cualitativa, comunitaria y concreta, diversa, mediada por la riqueza objetiva.
Se trata de una reflexión centrada en la perspectiva del sujeto, del proceso de reproducción social, que es quien le otorga un sentido a este proceso. Bolívar Echeverría nos deja ver que la producción de este sentido en el seno de la modernidad ocurre enajenadamente, pero esta enajenación ocurre bajo modalidades histórico-concretas diversas. El proceso de alienación desencadenado por la modernidad sigue caminos diversos. Bolívar Echeverría analiza ahora el proceso de reproducción mercantil capitalista como proceso de producción de la identidad social. La identidad moderna está constituida por la contradicción entre el valor de uso y el valor valorizándose, contradicción que será asumida a través de determinadas estrategias de sobrevivencia o etos. Expone su teoría del cuádruple etos en polémica con Max Weber, que identifica como única estrategia de vida posible en el seno de la modernidad capitalista aquella que se identifica totalmente, completamente, con el sentido acumulación de capital, identificándolo con la forma natural del proceso de reproducción social. Bolívar denomina esta estrategia de vida completamente alienada etos realista. Afirma que esta no es la única estrategia de vida producida por la modernidad en su desarrollo histórico. Retomando a Brodel, plantea que existen diversas modalidades histórico-concretas de la modernidad que a su vez presentan particularidades regionales diversas. Identifica 4 etos derivados del desarrollo de la modernidad: el etos barroco y el etos realista, etos polares, opuestos, constitutivos de la modernidad mercantil capitalista en su momento fundacional en Europa y en América. Le suceden históricamente el etos clásico en el siglo XVIII y el etos romántico correspondiente en el siglo XIX a la construcción de los grandes estados nacionales imperialistas, Francia, Inglaterra y Alemania. Etos romántico en el que los sujetos se identifican con la empresa estatal nacional. El etos romántico oculta la contradicción, valor de uso, valorización del valor, viviéndola como triunfo de la forma natural de la vida humana y no como su derrota. El etos clásico reconoce la existencia de esta contradicción, considerando trágicamente insalvable el sacrificio de la forma natural de la vida humana. El etos barroco, nos dice Bolívar, es el único etos que promueve la reivindicación del valor de uso en medio de su destrucción. Aunque no logre su liberación práctica, puede apuntalarla. Bolívar sobre todo desarrollará el concepto de etos barroco y el concepto de etos realista. En referencia a la cultura moderna latinoamericana, vamos a referirnos ahorita a su reflexión sobre la cultura moderna latinoamericana, señalando primero que la reflexión de Bolívar en torno a toda la cultura americana, de toda América, se mueve dentro de la polaridad entre el etos barroco y el etos realista. En la cultura moderna latinoamericana, el etos barroco es predominante, mientras que la cultura moderna norteamericana se identifica totalmente con el etos realista. El etos barroco fue desarrollado originariamente por la población indígena en el siglo XVII y XVIII mediante una praxis en mestizaje. La unidad de la cultura moderna latinoamericana está dada por el etos barroco y su diversidad estará dada por la diversidad de las formas de su realización. La afirmación de una unidad que reproduce la pluralidad a través de un etos predominantemente barroco es un rasgo positivo de la cultura latinoamericana frente a la tendencia capitalista neoliberal contemporánea que niega el cultivo de la pluralidad. La globalización neoliberal impone una única estrategia de vida posible, capitalista, cerrada, excluyente y altamente cosificada. La peculiaridad de la cultura latinoamericana se debe formalmente a la estrategia del mestizaje, de apertura al otro. En referencia a su contenido, está constituida por los distintos momentos histórico-concretos de la modernidad, partiendo del momento histórico barroco como su momento fundacional.
La modernidad capitalista reprime la posibilidad de desarrollo de nuevas identidades para poder garantizar la reproducción de una identidad capitalista cerrada, correspondiente al etos realista. La diversidad y unidad de la cultura moderna latinoamericana se funda en el hecho de que la estructura de la modernidad capitalista ha sido aquí demasiado débil. La teoría de la dependencia de Rui Mauro Marini refiere en este sentido que se trata de un modo de producción fundado en la mayor explotación del trabajo y no en el desarrollo de las fuerzas productivas. En América Latina coexisten muchos proyectos o estratos históricos de modernidad combinados o dominantes en un momento histórico dado, dando lugar a una diversidad identitaria. El primer y más determinante estrato de la modernidad latinoamericana es la modernidad barroca, que se extiende desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, momento fundacional definitorio de la cultura moderna latinoamericana. El segundo momento corresponde al despotismo ilustrado de la España borbónica, que reorganiza la vida social latinoamericana desde la primera mitad del siglo XVIII hasta después de las guerras de independencia. A partir de las guerras de independencia irrumpe la modernidad republicana o nacional con la instauración de los estados nacionales, que se extiende desde la primera mitad del siglo XIX hasta mediados del XX. El barroquismo de la cultura moderna latinoamericana proviene del mestizaje del proceso social reproductivo desencadenado por la conquista ibérica, proceso centrado en el trabajo de la población indígena explotada. Esta primera identidad fundacional barroca no desaparece con los subsiguientes proyectos de modernización. La última reconfiguración de la cultura moderna latinoamericana corresponde a la globalización neoliberal, que pone en riesgo la existencia de su identidad barroca, en tanto que destruye la posibilidad de una convivencia en mestizaje, imponiendo violentamente una identidad abstracta, cosificada, subordinada a la lógica de la acumulación capitalista. La imposición de este etos realista implica la concentración creciente de la riqueza material cultural en unos cuantos, a través de la miseria material y emocional cultural de las mayorías. En referencia al etos barroco ha habido algunos debates. Samuel Arriarán y Armando Bartra realizan un cuestionamiento político del concepto de etos barroco de Bolívar Echeverría en términos bastante coincidentes. Ambos plantean que es un concepto que no se conecta con las luchas sociales, con la transformación del presente. Arriarán plantea que tendría que conectarse con una estrategia socialista, que su límite estriba en que no puede indicar una política de transformación de la sociedad actual. Por su parte, Armando Bartra enfrenta más recientemente al concepto de etos barroco el concepto de grotesco social, entendido como un etos antisistémico, praxis con una intencionalidad de confrontación y de construcción de la modernidad dominante. Cabría aquí realizar algunas precisiones en torno al concepto de etos barroco. Bolívar Echeverría agrupa en dos parejas a los cuatro ete. El etos realista y el etos romántico niegan la divergencia entre la forma natural, el valor de uso de la reproducción social, y su forma capitalista, reproductora del capital. Por el contrario, el etos barroco y el etos neoclásico advierten y resaltan la divergencia entre ambas formas, entre el valor de uso y la valorización del valor. El etos barroco se distingue del neoclásico en que no se aviene con el sacrificio de la forma natural del valor de uso, sino que se aferra a él y lo revive en el plano de lo imaginario. La primera pareja de etos no percibe la existencia de la contradicción plusvalor, valor de uso, en tanto que los otros dos etos sí la perciben, pero la asumen de diferente manera. El etos clásico la asume como insalvable y el etos barroco la asume en resistencia. El etos barroco es un etos que se resiste de diferentes maneras a la subordinación capitalista.
Se trata de diversas formas de praxis que solo están parcialmente y en menor medida subordinadas al capital. Formas de praxis que pueden tener o no tener un sentido antisistémico. El etos barroco define en su especificidad a la cultura moderna latinoamericana y puede ser, nos dice Bolívar Echeverría, una puerta de salida a la modernidad capitalista neoliberal. La teoría del cuádruple etos, particularmente el concepto de etos barroco, cumple la función política de mostrar que el predominio del etos realista, del sentido capitalista de la vida social, no es el único ni es absoluto. Existe una tensión social permanente, una pugna social entre la lógica de la subordinación capitalista y la lógica de liberación de la praxis social que se manifiesta prácticamente de diversas formas. Este concepto nos permite pues ubicarnos en la perspectiva libertaria del valor de uso, en lo que esencialmente es la praxis social. Ubica así el sentido esencial de nuestra propia praxis. Para terminar, me voy a referir a la reflexión de Bolívar sobre la modernidad americana. La versión americana, nosotros diríamos norteamericana, de la modernidad, es aquella que se identifica totalmente con el etos realista, versión que se ha constituido en hegemónica, conduciéndonos a graves catástrofes sociales y naturales. Se trata de la generalización del telos de la valorización del valor al conjunto de la vida social, de manera que existe una identificación casi absoluta de la vida social con la lógica capitalista. La modernidad norteamericana se caracteriza por la profundización del proceso de subordinación real del proceso reproductivo del ciclo de producción-consumo al capital, subordinación que se logra mediante la obtención de plusvalía absoluta, de aquella plusvalía obtenida mediante el desarrollo tecnológico. La subsunción real significa la profundización y extensión de la subordinación de la materialidad de los valores de uso subjetivos y objetivos que integran a la cultura, así por ejemplo de la educación y de los contenidos educativos, de la alimentación y de los alimentos producidos y consumidos, de la política y de los políticos. Propone los conceptos de subordinación formal y subordinación real del proceso reproductivo al capital como conceptos clave de la crítica de la modernidad capitalista. Históricamente, la modernidad norteamericana deriva de una de las dos vertientes originarias de la modernidad occidental. Surge a partir del siglo XVII como derivada de la modernidad europea noroccidental. La diferencia geográfica entre la vertiente noroccidental protestante de la modernidad y la vertiente mediterránea católica constituye una diferencia identitaria. La rama católica mediterránea tendrá que refuncionalizar a las civilizaciones premodernas, indígenas en América Latina. La rama norteamericana es una rama prácticamente pura. Aquí el conflicto entre las formas de vida precapitalistas y la forma de vida capitalista es, en este territorio conquistado, un conflicto débil. El etos realista será definido como un etos constitutivamente racista, excluyente, a través del concepto de blanquitud. La blanquitud alude a una forma identitaria con una apariencia ética racial blanca. Lo que Bolívar pondrá en juego en este concepto es la crítica de la identidad social abstracta promovida por el capital desde la identidad comunitaria cualitativa concreta. La crítica de la subordinación real de la forma natural de la subjetividad, del cuerpo y de la psicología individuales al capital. El etos realista refiere la especificidad de la cultura moderna norteamericana. Refiere desde el ámbito cultural la especificidad del capitalismo norteamericano fundada en el desarrollo tecnológico, en la producción de plusvalía relativa.
La especificidad del capitalismo latinoamericano se funda en cambio en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, en la producción de plusvalía relativa. La relación polar y complementaria entre ambas formas de desarrollo capitalista ha sido descrita como dialéctica de la dependencia por Mauro Marini. El avance de la subordinación real, material, de la producción y del consumo al capital implica la creación infinita y permanente de nuevas necesidades artificiales, no consensadas, ajenas y contrapuestas a las necesidades reales de los sujetos sociales. A ello hace referencia la ibris americana, es un concepto de Bolívar, o desmesura absoluta, consistente en la artificialización de lo natural o naturalización de lo artificial. Esta creación incesante de necesidades artificiales se funda en un productivismo abstracto inherente al proceso de acumulación de capital. La modernidad dominante desarrolla una identidad mercantificada en sus potencialidades productivas y consultivas, subordinadas al telos de la valorización del valor. Al productivismo abstracto de la praxis social, no solo de la praxis económica, le corresponde un consumismo abstracto, producir por producir y consumir por consumir, para servir a la necesidad de acumulación del capital, no a las necesidades de los sujetos concretos. Retomará la crítica de la industria cultural realizada por Adorno y Horkheimer, crítica de la mercantilización, alienación y cosificación de la cultura operada por las empresas capitalistas que controlan los medios de comunicación y entretenimiento. La subordinación formal de la cultura al capital avanza en tanto que se centra en la producción de mercancías culturales, películas, juegos, obras de arte, música, diseñados para su compraventa. El avance de la subsunción real refiere la subordinación de su contenido material y significativo al capital. Como ejemplo, el recurrente uso de la violencia de una significatividad alienada, postulada como natural. Ahí toca. Dispositivo transhistórico. Bolívar Echeverría describirá las configuraciones histórico-concretas enajenadas de la cultura, implicadas lógica e históricamente en la cultura moderna. Los conceptos de enajenación y cosificación son para Bolívar conceptos clave para la crítica de la cultura moderna. La primera configuración enajenada de la cultura, del proceso de reproducción social, es su configuración como cultura escasa o productiva, centrada en la obtención del producto final de este proceso, en la producción de objetos y no en su sentido básico esencial, el desarrollo integral e ilimitado de los sujetos sociales, de la riqueza subjetiva. Ocurre aquí una alteración del orden jerárquico estructural del proceso reproductivo. Es una cosificación y enajenación de la cultura que se configura como unidad contradictoria de su forma natural reproductiva de valores de uso concretos y su forma histórica reproductiva de valor abstracto. El valor de uso concreto queda cosificado en el valor abstracto de la mercancía que será vendida. La forma mercantil capitalista del proceso de reproducción tiene como telos al plusvalor, la acumulación de capital. La riqueza subjetiva de los sujetos sociales, la cultura en sus diversas formas, queda aquí puesta al servicio de este fin destructivo de la vida. La subjetividad social está al servicio del capital que va a imponer todo un modo de vida. Existe una contradicción entre las necesidades de acumulación del capital y las necesidades reales. El sujeto adopta simbólicamente el rol del producto y el objeto satisfactor adopta el estatus del sujeto. La relación sujeto-objeto existe aquí de manera invertida, enajenada y cosificadamente. Las relaciones sociales, la reciprocidad social, se configura como reciprocidad negativa. La figura del otro constituye una amenaza para mi sobrevivencia.
Bolívar retomará aquí de la crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre los conceptos de escasez o rareza y reciprocidad. La segunda configuración enajenada del proceso de reproducción social es su configuración como cultura moderna en su forma mercantil simple y mercantil capitalista. En su forma mercantil simple, el proceso de reproducción social cultural está centrado. Un referente fundamental de Bolívar Echeverría en este tema es el trabajo de Ferruccio Rosilandi, El lenguaje como trabajo y como mercado, que interpreta al proceso de trabajo como proceso de comunicación social, de producción, distribución y consumo de bienes y mensajes. En tercer término, Bolívar se refiere a las configuraciones histórico-concretas de la cultura. La cultura no existe al margen de sus configuraciones histórico-concretas. El proceso de reproducción social está constituido por la unidad de su significatividad transhistórica y su significatividad histórico-concreta. Unidad que solo ha podido realizarse de manera contradictoria. Después de definir el concepto de cultura en su significado centrado en la obtención del producto, del resultado de este proceso, configurado como mercancía, como portador de valor. El proceso de reproducción mercantil implica la subordinación del trabajo social concreto, cualitativo y diverso, al trabajo abstracto e indeterminado, escindido respecto del trabajo concreto, para posibilitar su compraventa en el mercado. El sentido del proceso reproductivo, el destino social, queda en manos del libre mercado. La comunidad social, las diversas praxis sociales se encuentran desintegradas, atomizadas, constituyéndose en praxis privatizadas. Los sujetos existen en una situación histórica de asocialidad. No existe una planeación del sistema de necesidades y capacidades sociales. Lo que ocurre en este contexto histórico